Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar, sobre todo, aprendizaje. Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal los está tratando esta situación nacional que nos tiene? Bueno, situación mundial, ¿no? Es un tema que ha tocado bastante y que a lo mejor está transformando nuestra propia forma de comportarnos, nuestra forma de ser. ¿Sí? Estoy hablando, obviamente, de la pandemia. ¿Sí? Estamos ya en septiembre, ya son varios meses que estamos nosotros en confinamiento, ¿verdad? Entonces tenemos eh, que ver, pues, ¿no? De qué manera nos ha afectado y cómo ha cambiado, pues, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tratar algunos temas. Por ejemplo, ¿no? Nos estamos lavando las manos más seguido, estamos tomando precauciones en el aspecto eh, de la salud, ¿sí? Tratemos, por favor, continuemos así para poder lograr esta estabilidad, pues, ¿no? Para poder llegar bien y que no nos afecte, sobre todo a nuestra familia, en lo posible. Ahora, también, ¿no? Ya vemos que algunos tomamos buses, nos movilizamos con mascarillas, nuestros padres están tomando todo ese tipo de precauciones. Además, los horarios también en algunos trabajos han variado. Entonces, hay muchísimo que analizar. Con respecto a esto, también tenemos que ver pues la economía. La economía no estamos percibiendo los ingresos que antes se daban, pues, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces todo esto debemos tratarlo con cuidado. Hay que ser comprensivos si es que algunas veces no tenemos algunos recursos eh, y pues no ser, mirar, observar, analizar para tomar nuestras propias precauciones. ¿Y qué podemos mirar? Pues la historia. La historia nos se ha vivido muchos hechos que pueden ser muy similares a los que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, hemos visto el tema de la peste negra y hemos hecho un paralelismo con lo que es la pandemia que nos está afectando ahora mismo. Y ahora, también se podrá hacer con esto de la prosperidad falaz, como estamos viendo nosotros en el título de la sesión. A lo mejor nuestra economía está siendo de lo que antes era abundante, ahora cómo lo estamos administrando, estaremos comprando nuestros gustitos o tenemos ahora que tomar algunas precauciones para no caer en un endeudamiento, en una carencia absoluta o grave, o que sea grave en todo caso, ¿no? Si no es absoluta, al menos que no sea grave tampoco. Entonces tenemos que ver, analizar cómo es que se dio la economía en la historia y qué acciones se tomaron o qué acciones no deberíamos volver a tomar para poder caer pues no en una posible crisis económica. Entonces de eso va a tratar el tema de hoy. Sí, vamos a checar nosotros lo que es el periodo de la prosperidad falaz. Y eso vamos a investigar. Por eso en el título de nuestra sesión es Investigamos sobre la prosperidad falaz. Vamos a desarrollar la competencia construir interpretaciones históricas. Vamos a desarrollar la capacidad comprende el tiempo histórico. Voy a leerles el desempeño precisado. Dice, establece relaciones entre diversos hechos o procesos históricos. La prosperidad falaz en nuestro caso. Desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, para responder las preguntas del compendio. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener preguntas en nuestro compendio y las vamos a resolver con toda la información que nosotros recabemos aquí y con la información que ustedes también cuentan en su material que le brinda la institución. El propósito de esta sesión, a través de la resolución de las preguntas del compendio, los estudiantes comprenden el tiempo histórico. Muy bien, chicos. Entonces, vamos entonces a ver, a analizar lo que es la prosperidad falaz. ¿De qué se está tratando? Chicos, ¿ustedes sabían? Estoy seguro que sí, estoy seguro. Entonces vamos a recordar que la prosperidad falaz es un término que acuñó el historiador máximo Jorge Basadre. ¿Está bien? Es aquel estudioso de la historia que acuñó así a este periodo en el cual nosotros teníamos abundancia de un recurso que luego poco a poco fue mermándose, ¿sí? Y es por eso que le llamó prosperidad falaz. Prosperidad, abundancia de riquezas, ¿está bien? Y falaz porque es algo fantasioso, porque está relacionado con la mentira. Vamos a observar, vamos a ver con más detalles. Dice la definición. ¿Cuál es la definición? Bien, en este periodo tenemos lo que es la bonanza económica.
¿sí? ¿Cuál es ese recurso que fue abundante y que pudimos haber sacado mejor provecho si no fuera por algunas acciones que nos llevaron pues a perderlo? La bonanza económica, estamos hablando nosotros eh, del guano, ¿está bien? Del guano, específicamente el guano que se concentraba en las islas de Chinchas, ¿está bien? Entonces, ese era el recurso por el cual el Perú comenzó a adquirir bastante riqueza económica, ¿sí? Y a partir de allí también comenzó a realizar grandes obras, transformaciones en nuestra sociedad. Recordemos también que el guano era utilizado como un material fertilizante, ¿sí? Pero allá en Europa, sitio donde se está dando la revolución industrial, ¿está bien? Ya se había utilizado materiales para poder generar producción. Sin embargo, comenzaron ellos a través de sus estudios químicos a observar que el guano era un fertilizante muchísimo mayor que el que ellos podían utilizar, que el que ellos podían aprovechar. Entonces, es por eso que fijaron sus ojos aquí en Latinoamérica, es por eso que fijaron ellos en el recurso que tenía el Perú y poder así comprar. ¿Sí? Si antes, por ejemplo, tenían una producción de, de uno con el recurso que ellos utilizaban, con el guano pues utilizaban cerca de el, lo multiplicaban por 10, por ejemplo, ¿no? Entonces había mucha diferencia, entonces ellos trataron de invertir mejor en el guano que tenía el Perú y así poder mejorar su producción. El enriquecimiento criollo, claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran aquellos que administraban pues los recursos, la política? ¿Quiénes eran? Pues los criollos. Y los criollos eran aquellos que comenzaron a tomar las decisiones. Y esas decisiones pues los hicieron partícipe de esta bonanza económica. Los gobiernos militares, claro, si los estados, los imperios que están en Europa están fijando sus vistas en esta riqueza que tenemos aquí en el Perú y son los criollos quienes tienen el poder de todo el territorio, pues estamos viendo que necesitan a alguien quien los proteja. Entonces los gobiernos militares son aquellos que van a explicar por qué van a seguir en el poder. ¿Está bien? Y es el porqué de los gobiernos militares que va a continuar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, ¿sí? Los gobiernos militares van a tener esa función de proteger los recursos que son muy apreciados en este tiempo. Termina en bancarrota, aquí está, esta es la palabra clave, ¿sí? Bancarrota. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, teníamos esta abundancia de riquezas, esta posibilidad de emerger, de superar nuestras deudas, no solamente no tuvimos la oportunidad de cancelar estas deudas, sino que aparte adquirimos más, ¿sí? Por algunos préstamos que vamos a hablarlo más adelante. Entonces, por esto es falaz, porque no se nos acabó el recurso, ¿sí? Y eh, nosotros pues no tuvimos la capacidad de poder administrarlo de la mejor manera. Y es por eso que terminamos endeudados. Vamos a continuar. ¿Cuál es el contexto en el que nos movemos? Como les dije, ¿no? La segunda revolución industrial. En Europa tenemos a potencias como el Reino Unido, tenemos a Francia, tenemos a Alemania y tenemos por aquí en América a los Estados Unidos. Entonces son potencias que están desarrollando industria. ¿Cuál es el otro contexto? El imperialismo coloniales. Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a Reino Unido que va a invadir parte de África. Tenemos a estados alemanes también, franceses que van a ir incluso hasta la India. Entonces van a necesitar colonias para poder continuar tener estos territorios, ¿verdad? Porque cuando uno tiene territorios donde todavía depende de algún modo de la producción de la tierra, pues necesita estas áreas territoriales. Entonces, de eso se va a tratar, ¿sí? De los imperialismos coloniales. Muy bien, ahora tenemos aquí a Reino Unido, uno de los imperios que más va a estar presente aquí en Latinoamérica. ¿Está bien?
Vamos a verlo más adelante, cómo es que van a influenciar estos imperios. Tenemos aquí las características de la prosperidad falaz, ¿está bien? Las características sociales, bueno, tenemos una oleada de migración europea y asiática, ¿sí? Tenemos aquí a la avenida, vamos a ver que van a venir los alemanes, ¿sí? Va a venir una serie de personas, un conjunto de personas, y se van a depositar, pues, se van a sentar en en Posuso, en Perú, está bien, cerca de la selva, está bien, y va a tener un porqué también, y lo vamos a explicar posteriormente. Y tenemos también una migración asiática, que es de parte de los chinos, un tipo de chinos que se van a llamar colíes, está bien, los chinos colíes. Entonces, esto va a ser las características. Otras características sociales, bueno, ya les dije, ¿no? Los criollos son aquellos que gobiernan, después vamos a tener a los esclavos, y después vamos a tener a los indios, que van a estar uno de los agentes que van a conformar la sociedad. Sin embargo, no se le va a ver como civiles todavía, ¿sí? Porque algunos no van a tener el ejercicio del voto. Incluso van a estar en, en calidad de servidumbre, de esclavitud. Y esos son aquellos pues, ¿no? Características sociales. En la política tenemos gobierno asume la defensa latinoamericana. Claro, ahora tenemos aquí las Islas Guaneras, por aquí, por Chincha, ¿está bien? Al frente de las costas de Chincha. Entonces, vamos a tener los ojos de todos los países, de todos estos imperios en Sudamérica, que va a ser que vamos a realizar pues una unión, ¿sí? Vamos a tratar de todo Sudamérica a conformar pues un solo bloque para protegernos entre nosotros. Entonces, y como el Perú tiene los mayores recursos, pues aquí se van a venir, va a ser el centro, y en Lima se van a dar muchísimos de esas reuniones que van a acordar pues la defensa, y se van a poner en contra de algunos imperios que van a venir a tratar de querer hacer posesión, ¿no? Por ejemplo, aquí está las Islas Las Malvinas. Ustedes saben ya que las Malvinas fue un territorio muy deseado por Reino Unido. Incluso tuvieron una guerra, ¿sí? Y bueno, pues no, ahí tenemos un ejemplo de cómo la vista de los territorios imperialistas están en Sudamérica. Bueno, avanzamos. ¿Cuáles son las características otras del tipo económico? El tipo económico fueron las formas de la venta del guano. ¿Está bien? Habíamos dicho que el guano era aquel recurso que estaba, pues no, entre comillas, de moda. Entonces, bueno, era el más deseado, el más preciado. Entonces, habían formas, sí. Uno que era el arrendamiento, que se lo dio al peruano Francisco Quirós. ¿Qué pasó? Que él vio, mira, en Europa necesitan este fertilizante, entonces lo que voy a hacer yo es venderlo, voy a tratar de hacer el comercio. Pero como el gobierno aún no se da cuenta que este es un buen recurso y no tiene tampoco la capacidad para poder hacer el comercio, pues lo que yo voy a hacer es pedirle un alquiler. Entonces él alquila lo que son las islas de Chincha, y es este peruano es aquel que solamente le va a pagar al Estado por el alquiler de las islas. Y él es lo que va, y él se va a llevar todita la ganancia, cuando él extrae, cuando él lo vende. Entonces, aquí hay un, hay un mal, hay un mal, una mala administración del recurso, ¿está bien? El Estado peruano solamente cobraba por el alquiler, y eso era muy poquito a comparación de lo que ganaba este peruano Francisco Quirós. Luego, después vamos a ver otro tipo, que es las consignas, ¿está bien? Las consignas, ahora solamente el Estado peruano va a ser posesionario de las tierras, pero va a concederle a otra empresa, ¿sí? Para que ellos puedan hacer la extracción, para que puedan transportarlo hasta Europa y puedan hacer la venta. Entonces de eso se trata la consigna. ¿Quién es la casa de comercio con las que hizo el Perú el contrato? Gibbs. ¿Está bien? Entonces, desde acá de Chincha daban la vuelta y se iban hasta Europa para venderlo. Entonces, es lo que nosotros estamos observando. Después de Gibbs, se le quitó a Gibbs porque querían el gobierno que los peruanos sean los administradores de esta fuente de riqueza, y se los dio al peruano Pardo, ¿sí? Uno de los máximos representantes, ¿está bien?
de estas consignas. Pardo y Lavalle. Ya lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos también lo que es la característica del monopolio de Augusto Dreyfus, ¿sí? El francés. Eh, ya no va a querer que sean el inglés Gibbs, ya no va a querer que sea el peruano Pardo, sino que se lo van a dar a un mejor, a alguien que sea más solvente, a alguien que genere más riqueza para el Perú, y se lo dio al francés Dreyfus. ¿Está bien? Aquí vemos a Dreyfus, aquí vemos algunas imágenes de la extracción, miren todo el montañas de guanos que teníamos, y acá también vemos otras imágenes de, de personas trabajando en la extracción del guano. ¿Dónde está la isla de Chinchas? Aquí está, al frente, ¿sí? Del Perú, ¿está bien? Al sur de Lima, frente a las costas del Perú. Entonces, desde acá se transportaba hasta Europa. Muy bien, este es un mapa actual, ¿está bien? Antes el Perú tenía otra forma un poquito más curiosa, por decirlo de algún modo. Entonces, pero este es el que es actual, ¿está bien? Vamos a ver entonces qué más nos espera. Mire, a ver, tenemos el proceso histórico. Eh, Cuando nosotros habíamos estudiado ya lo que es el gobierno de Lamar, Agustín Gamar, Rigoso, Salaver y Andrés Santa Cruz, el boliviano. Bien, acá nosotros nos encontramos en la primera revolución industrial, ¿está bien? ¿Qué sucede? Que estamos en un periodo en el Perú en el cual está todo muy revuelto. ¿Está bien? Hay mucho caos, hay muchísima más enemistad entre los políticos peruanos, entre los militares sobre todo, y bueno, ellos van a ir a hacer, pues, ¿no? Sus conflictos lo van a resolver de forma en guerra, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos, Andrés Santa Cruz ya había visto este comercio con Inglaterra y comenzó él a querer hacer contacto con estos imperios para poder estar a la vanguardia, pues, ¿no? Si no estás contra ellos, pues únete, ¿no? Si no puedes contra ellos, únete. Entonces él vio sus ojos a Inglaterra para que pueda hacer comercios con el Perú. Pero obviamente fue derrotado, pues, ¿no? Por las tropas chilenas, y después los chilenos comenzaron, pues, ¿no? A hacer sus negocios con los ingleses, que después vamos a ver que en otras guerras pues van a ser apoyados por este imperio. Muy bien, entonces después tenemos a la segunda revolución industrial, que también habíamos dicho que estamos en un contexto que estamos en el imperialismo, ¿está bien? Entonces, ya en esta segunda revolución industrial vamos a tener los gobiernos sobresalientes de Castilla, Echenique, de Pezet, de Pardo y Balta, ¿está bien? Y aquí es donde se va a concentrar lo que es la prosperidad falaz, ¿está bien? Y después vamos a tener el primer civilismo con este personaje que lo vamos a decir más adelante. Entonces, ya tenemos en contexto, estamos en contexto, ¿verdad? En 1827 inicia esto de los militares. En 1848 tenemos, hasta 1871, tenemos lo que es la prosperidad falaz, ¿sí? Y después del 81 hacia adelante ya vamos a ver que tenemos el civilismo, luego vamos a tener un segundo militarismo, etc. Vamos a verlo más ahora, nos vamos a centrar en lo que es la prosperidad falaz, ¿sí? Y dentro de la prosperidad falaz podemos dividirlo en tres. En uno que es el gobierno de Castilla, de Echenique, y el segundo gobierno de Castilla. Luego vamos a ver los gobiernos que hicieron, pues, los efímeros gobiernos que hizo San Román Díaz Canseco, y sobre todo Pezet e Ignacio Prado, ¿sí? Los dos máximos representantes dentro del contexto de la guerra contra España, que vamos a ver por qué se hizo también. Esto lo vamos a ver en otra sesión. Y luego tenemos también que incluye dentro de la prosperidad falaz al gobierno de Balta, ¿sí? Como el último presidente que va a ver este producto que es el guano y va a tratar de sacarle el máximo provecho. Muy bien, ahora nosotros nos congrega esta información, ¿sí? El primer gobierno de Castilla, el gobierno de Echenique y el segundo gobierno de Castilla. Y es por eso que vamos a hacer una comparación, ¿está bien? Vamos a ver que uno de los recursos que tuvo Castilla, obviamente, ¿no? Ramón Castilla vio lo que era el guano, hizo las contrataciones, y con los ingresos que él percibía compró el barco a vapor, el primer barco a vapor de toda Sudamérica. Imagínate, es el Estado peruano a la vanguardia, haciendo compras, ¿está bien? Muy bien, teníamos estas compras del barco a vapor llamado Rímac. Tenemos también el ferrocarril de Lima a Callao,
¿está bien? Para poder nosotros realizar todas nuestras industrias, para poder realizar los comercios, necesitamos pues un transporte mucho más rápido. Y así comenzamos nosotros a realizar una producción más eficiente. Muy bien, tenemos la ley de inmigraciones. Con Castilla llegó los chinos colíes, ¿está bien? Los chinos colíes llegaron aquí, pero no llegaron para hacer, pues, no, visita, para hacer, pues, posesión o de turismo, sino que llegaron, pues, en calidad de esclavos. Estaban en una calidad terriblemente descuidadas. Entonces ellos mmm, llegaron a las haciendas, llegaron también a estas haciendas azucareras y fueron tratados pues muy mal. Luego tenemos la consignación de la casa Gibbs, ¿te acuerdas? El inglés Gibbs, con el que realizaron pues no la consigna. Bien, Gibbs llegaba pues no extraía el guano eh, de las islas, luego él realizaba el transporte porque recordemos que él era dueño de embarcaciones, entonces se les facilitaba pues el trabajo. Él llevaba los guanos hacia Europa y allá los vendía. Y luego llegaba al Perú y hacíamos un contrato, ¿está bien? Le pagaba al Perú por realizar estas ventas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que aquí el mejor contrato posiblemente era de esta. ¿Está bien, chicos? ¿Por qué? Porque ¿cuánto ganaba de todas las ganancias? ¿Cuánto se llevaba Gibbs? Se llevaba simplemente cerca del 6%. ¿Está bien? ¿Y cuánto era de ganancia el Perú? Pues el resto, pues el 94%. Entonces, esa diferencia de ganancia hacía que el Perú mantuviera y pudiera aprovechar pues, ¿no? de la mejor manera esta riqueza que era el guano. Entonces había bastante dinero, ¿está bien? De lo que antes prestaba al alquiler nomás de las islas, ahora ganaba muchísimo más, el 94%, cerca del 94%. Entonces, ¿pero qué hace Castilla? Pues para comprar el barco a vapor, para construir el ferrocarril. ¿Qué es lo que hace? Pues invierte. Luego también hace otras obras, ¿sí? Iluminación de la ciudad, eh, este, a gas, etcétera. Va a pedir adelantos. ¿Está bien? Castilla va a pedir adelantos, se va a gastar el dinero y va a faltar más. Para poder hacer más obras, le va a pedir adelantos a Gibbs. Y Gibbs le va a dar. Gibbs le va a dar así, 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 hasta que, bueno, vamos a ver que no, nos vamos a quedar sin recursos y Gibbs va a querer que le paguen sus adelantos. Y esos adelantos, pues, vienen también con sus intereses. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Bien, en cuanto a lo que son las deudas, tenemos la deuda externa con Gran Bretaña. Recordemos que nosotros habíamos pedido préstamos para poder derrotar a los españoles. Entonces teníamos una deuda pues con Gran Bretaña. Y tenemos también las deudas internas, que Castilla dio pues lo que son la ley de la consolidación. ¿De qué se trata esta ley? No solamente pedimos prestado pues a empresas, a estos grandes países, bueno, por ejemplo Gran Bretaña, sino que también pedimos préstamos a los criollos. Entre los peruanos comenzamos a dar nuestros recursos para poder así solventar los gastos y poder comprar materiales, herramientas, armas para contrarrestar el avance de los españoles cuando nos tenía pues dominados. Entonces Bolívar y San Martín comenzaron a hacerle firmas de acuerdo a los contratos que realizaba con los criollos. Y esto, como teníamos dinero del guano, Castilla dijo, bueno, vamos a pagarles con este dinero. Entonces comenzó a pagarle con la ley de la consolidación. Esta deuda solamente era aproximadamente de 5 millones. ¿Está bien? Solamente 5 millones y podíamos nosotros pagarle. Entonces él veía el contrato y comenzaba a darle comenzaba a pagar el Estado su deuda con los criollos peruanos. Luego termina su gobierno de Castilla. Vamos al gobierno de Echenique. ¿Está bien? Castilla recomendó el gobierno de Echenique. ¿Está bien? Y en elecciones, pues ganó Echenique y ahí lo vemos como perteneciente presidente a la historia. Muy bien. Barco. También, al igual que Castilla,
también compró un barquito, ¿sí? Que lo llamó Tumbes. Este barco ya no era simplemente un transporte, sino que también era una embarcación de guerra. Tenía sus cañones y estábamos nosotros armados, ¿sí? Teníamos uno de los mayores armamentos en navegación, ¿está bien? De toda Sudamérica, otra vez, ¿está bien? Estábamos bien en cuanto a armamento. Claro, son militares, pues, ¿no? Ferrocarril, también hizo un ferrocarril al igual que Escasilla, él lo hizo de Tacna hasta Arica. Muy bien. Luego también hizo la ley de migraciones Castilla, también lo hizo Echenique. Si los chinos colíes vinieron en calidad de trabajadores esclavizados, la migración alemana que hizo Echenique, pues lo hizo en calidad de como para que haya comercio, está bien, que viniera, permitió el ingreso de los alemanes para que estos pudieran hacer comercio, para que estos pudieran hacer de algún modo tuviéramos una relación con los alemanes y poder hacer comercio, ¿no? Tener ganancias. Luego el escándalo de la consolidación. ¿Qué pasó aquí? Aquí, si Castilla había dado la ley de la consolidación para pagar las deudas, acá en la ley de la consolidación, con el escándalo de la consolidación, Echenique, ¿qué pasaba? Los criollos comenzaron a presentarle estos registros que daban cuenta de que habían dado los préstamos. Algunos que otros criollos de mala fe comenzaron a falsificar estos documentos y Echenique, pues sin contrastar, sin ver si era verdadero o falso, comenzó a pagar, a pagar, a pagar. Y cualquier criollo que llegaba con uno de esos contratos, pues comenzaba a darle el recurso. Si acá habíamos calculado cerca de 5 millones, acá cerca de 23 millones comenzó a pagarse, a gastarse, a endeudarse el Estado. Entonces fue todo un escándalo de la consolidación. Y como para poner pues la cereza al pastel, tenemos aquí el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Qué sucede con este tratado? Que para Echenique quería maximizar la producción, ¿sí? Entonces no se le ocurrió mejor manera que utilizar el mapa, perdón, utilizar el río de Amazonas para poder transportarlo, las embarcaciones y poder llegar de una manera más rápida hasta Europa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pide? Bueno, tú quieres navegar por los ríos que están en mi territorio, dice Brasil. Entonces, tienes que darme territorio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Echenique? Bueno, sí, ya, bueno, yo necesito que embarcaciones se transporten por el río Amazonas y que salgan hasta el océano Atlántico. Entonces te voy a dar parte de nuestro territorio. Y así, chicos, y así sin ninguna guerra, sin ninguna presión, se le brinda, se le da, perdemos territorio. Y es lo que provoca que con estos dos puntos, Castilla se rebele contra Echenique y así pueda derrotarlo y Castilla entre por segunda vez al gobierno, ¿sí? De acá, miren, ¿dónde llegó la migración alemana? En Posuso. ¿Dónde queda Posuso? Selva. ¿Está bien? Entonces, por ahí más o menos quería Echenique que los alemanes también estuvieran realizando actividades económicas y posteriormente lleguen, pues, ¿no? Y se comercie con Europa. Y el tratado Herrera da Ponte Ribeiro hacía que quería utilizar el río Amazonas, que partía de por aquí y llegaba hasta el océano Atlántico. eh, Quería pues no que las embarcaciones fluyeran por ese lado, así que comenzó a ceder un territorio. Vamos a observar después cuál fue ese territorio. Luego llegamos al gobierno de Castilla. Tenemos a Ramón Castilla dijo, ¿sabes qué? Ya no queremos que sea un inglés, ¿está bien? El que se lleve el dinero. Ahora queremos que sea, pues, ¿quién? Un peruano. Entonces se comienza a realizar eh, concesionarios a los peruanos. Y se crea la Compañía Nacional del Guano, ¿está bien? Quien es liderado por Manuel Pardo y Lavalle, ¿está bien? Este es un civil que va a obtener las riquezas que va a generar el guano y es pues aquel que va a realizar estos préstamos, va a generar esa riqueza y va
llegar al acuerdo con el gobierno peruano. Y es lo que va a pasar en su gobierno de Castilla, lo más importante. Luego, Manuel Pardo y Lavalle, ¿qué va a pasar? Como se van a hacer estos civiles, estos criollos, estos aristócratas, van a hacerse ricos, está bien, van a generar estas ganancias con este acuerdo con el Estado, pues ellos van a comprar muchísimas haciendas, muchísimos territorios a lo largo de la costa peruana. Van a ser haciendas azucareras, ¿está bien? Y esto va a generar, pues, maximizar su producción, maximizar el trabajo. Aquellas personas van a ver con buenos ojos, con ojos de líder, a Manuel Pardo Lavalle, y posteriormente, después que pase todo lo que es la prosperidad falaz, ¿está bien? ¿Quién va a ser el primer presidente del civilismo? Primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, obviamente, ¿no? Entonces, estamos explicando, ¿sí? Vemos cómo todo tiene alguna coherencia, todo está conectado, ¿está bien? Muy bien, eso va a pasar, pues, ¿no? Con los concesionarios, ¿sí? Pero todavía seguimos en el segundo gobierno de Castilla por aquí, ¿sí? Continuamos con la prosperidad falaz y ahora tenemos simplemente algunas imágenes que vamos a ver, ¿sí? Este es el barco a vapor, el Rímac, ¿sí? Un barquito que está muy bien, y este es el vapor, este no es el Rimac, sí, este es el vapor de guerra Tumbes. Vemos cómo está, vemos los cañones que están por este lado, y es una de las embarcaciones que van a permitirnos defendernos contra lo que es la guerra contra España, ¿está bien? Nosotros vamos a mejorar nuestra marina, y es por eso que también de algún modo vamos a poder contrarrestar a las ofensivas que nos producen algunos europeos. Luego tenemos aquí los chinos colíes, miren la situación en la cual se encontraban, están en las haciendas azucareras, ¿sí? Las cañas, obsérvenlas. Y tenemos la inmigración alemana, ¿sí? Ellos se encuentran en la selva, miren cuánta vegetación se encuentran en la Amazonía, en nuestra Amazonía. Vamos a ver esta imagen. Estos son algunos territorios que se ha perdido a lo largo de todo el Perú, ¿sí? Recordemos, esto lo que estoy marcando es los territorios del Perú, ¿sí? Pero con el tratado de Herrera, da Ponte Silva Ribeiro, tenemos esto habíamos perdido, ¿está bien? Muy bien, esto es lo que perdimos, solamente esto, ¿sí? Después ya con otras guerras, con otros tratados, perdimos el resto, pero era esto lo que teníamos al inicio. Muy bien, estudiantes, no hemos terminado todavía lo que es la prosperidad falaz, pero es lo que tenemos hasta ahora, lo que nos convoca el tema ahora, y espero que puedan haber visto al menos un poco de cómo se dio el proceso de la historia del Perú, y que podamos nosotros reflexionar acerca de cuáles son las compras y cuáles son cómo es que se está llevando, pues, ¿no?, la economía en este tiempo, para posteriormente verlo cómo es que vamos siendo nosotros endeudados poco a poco. Muy bien, ¿cuál es la actividad? La actividad de hoy es respondemos las preguntas del compendio de Historia del Perú, de la página 8 a la página 10. ¿Está bien? Bueno, estudiantes, eso sería todo por ahora, por el momento, por el día de hoy. Espero que tengan un buen día. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los canales de interacción que ustedes conocen. Eso sería todo. Goodbye.